final de la historia dice, Dios le da poder a José para comprender los sueños. ¿Cómo es el tema central? Dios le da poder a José para comprender los sueños. Una pregunta, niños, ¿ustedes alguna vez han tenido algún sueño? ¿Sí? Ok, ¿cómo qué soñaste tú, Esteban? Yo lo que soñé es que Dios me estaba abrazando. Ay, qué lindo. Y es que es cierto, Dios te abraza todos los días, mi amor. Porque Dios es espíritu. Y Él cada vez que nos levantamos, Él nos abraza con su amor. Dime tú, mi amor. Mi mamá tenía un sueño y eso sí pasó, pero no a mí, a mi papá. ¿Saben ustedes que Dios le da sueños a muchas personas y esos sueños que Dios nos da se cumplen? Ajá, hay varios diferentes tipos de sueños. Hay sueños que son buenos, como que traen felicidad. Hay sueños que dan miedo. Hay sueños que se hacen realidad, ¿verdad? O sea, los sueños que Pero Dios hay da algunos se que cumplen. son malos. Miren, los Mi sueños, mamá tenía uno. los sueños, muchos de los sueños que vienen de parte de Dios se cumplen. Y ustedes saben que la Biblia nos habla en Joel que en los últimos tiempos Dios iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Y dice la Biblia que los jóvenes y los niños iban a profetizar y los ancianos iban a soñar sueños. Y esos sueños se iban a cumplir. Entonces, como les dije que el tema de hoy se trata de que José interpretó los sueños, ¿verdad? Entonces, como ya hicimos un repaso de lo que les enseñaron a ustedes el sábado pasado, voy a explicar y luego te doy el tiempo, mi niña. Entonces, como ustedes ya dijeron, Jacob tenía, ¿cuántos hijos tenía Jacob? Vamos a ver. 12, perfecto, 12 hijos. Y dice la palabra de Dios que dentro de esos 12 hijos estaba José. Y José lo tuvo en el tiempo de la vejez de Jacob. Y es por esa razón de que él amaba mucho a José. Porque como dijo una de las niñas, él era uno de los pequeños. Y como dice ella, los pequeños como que necesitan un poco más de atención que los grandes, ¿verdad? ¿Se han fijado ustedes que cuántos tienen hermanitos acá? Ajá. Yo voy a tener uno pequeño. Ok, entonces bien, te fijas que los niños pequeños necesitan más atención que tú, ¿verdad? Porque ya tú ya estás más grandecita. No es que tal vez los padres no los amen a las demás personas, sino que como dijo ella, están más pequeños, necesitan un poco más de atención. Entonces, dice la historia, como de ustedes ya bien dijeron, de que Jacob le compró, amaba tanto a José que hasta le compró una túnica de colores, así como este vestido que yo cargo. Miren qué bonito. Tiene muchos colores, ¿verdad? Ajá, entonces, y José estaba muy contento. Pero ¿saben qué dice también la historia? Que José era un niño muy obediente. Era un niño muy fiel a Dios, que honraba a Dios con todo lo que hacía. Y los hermanos, como ustedes dijeron, los hermanos eran como muy enojones y les gustaba pelearse a ellos. Y entonces, y ellos le tenían como un poco de envidia a José, porque como ya dijimos el tema que José interpreta los sueños, también Dios le daba sueños a José. Y dice la historia que José tuvo unos sueños y él se los contaba, después mi amor voy a explicar la historia, y él se los contaba a sus hermanos. Y uno de esos sueños que él soñó, dice la historia que se trataba de que José veía atando una... Espérate, le voy a contar luego. Sí, pero le voy a contar uno. José veía que estaba junto a sus hermanos en el campo atando manojos. Y dice que veía que los manojos de los hermanos se inclinaban al manojo de él. Y él se los contó a los hermanos. ¿Y qué creen que pasó con los hermanos? Se enojaron. Porque le dijeron, con que tú crees que nosotros lo vamos a inclinar ante ti, dice que le dijeron. Y bien enojado, pero él siempre, aunque los hermanos no les gustaba cuando él les contaba los sueños, él siempre trataba de contarle los sueños a ellos. Otro sueño que tuvo también es que él veía la luna y las estrellas y miraba a 11 que se inclinaban a él. Y cuando se los contó se volvieron a enojar. ¿Pretendes que nosotros nos vamos a inclinar a ti? Pero esos sueños Dios se los daba porque se iban a hacer realidad. Entonces, los hermanos, como ustedes dijeron, no lo querían a él porque ellos pensaban que él era el favorito del papá. Y además de eso, a ellos les caía mal porque él soñaba sueños así, donde como que él iba a ser el mayor que ellos y que ellos tenían que obedecerlo a él. Y eso no les parecía a los hermanos. Y por esa razón fue que ellos decidieron deshacerse de José. Y un día dice la historia que cuando Jacob
mandó a José allá a ver a los hermanos que estaban en el campo. Dije que le dijo, ve a ver cómo están tus hermanos, dice que le dijo allá al campo. Entonces él, bien obediente, ¿verdad? Él se fue a ver que estaban trabajando allá, a ver cómo estaban. Y que ahí fue donde pasó de que cuando él llegó, dijeron los hermanos, allá viene nuestro hermano el soñador, dijeron. Ahora sí nos vamos a deshacer de él, dijeron. Y fue donde ellos intentaron meterlo en un pozo. Y luego de eso, mire, ahí está, mire, cuando lo metieron al pozo, porque ellos se querían deshacer de ahí. Y luego iban pasando unos hombres egipcios, que eran de otro país llamado Egipto. Dijeron, este va a morir acá, mejor lo vamos a sacar y lo vamos a vender, dijeron. Y cuando iban pasando los egipcios, lo sacaron y se lo ofrecieron a los hombres que iban pasando ahí, le dijeron, mira, te vendemos a él, le dijeron. Y los egipcios dijeron que sí, que lo compraban, y le dijeron, mira, ahí está, mire, cuando le pagaron, ¿ves? Y entonces estos egipcios se llevaron a José para allá, para Egipto. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Se acuerdan lo que ustedes dijeron? Y miren, ¿qué hicieron? Agarraron un cordero y lo mataron y comieron la sangre en la túnica y le dijeron a su padre que un animal salvaje lo había comido, lo había mordido. Miren qué tremendo. Estaban mintiendo, miren cómo llenaron la túnica bonita de sangre, se la llevaron. Y con eso quebraron el corazón de Jacob, porque Jacob lo amaba tanto que dice que no tenía consuelo. Miren cómo eran estos hermanos, para que vean ustedes que la envidia nunca es bueno, nunca nos lleva a nada bien. Nosotros no tenemos que envidiar nada, nosotros tenemos que estar agradecidos con lo que Dios nos da y amarnos unos a otros, porque la palabra de Dios así nos dice. Entonces, miren cómo está el papá de triste, no tenía consuelo. Imagínense ustedes esos hermanos, qué corazón, ¿verdad? Esos niños no tenían el Espíritu Santo dentro de ellos, porque imagínense, no tenían ese amor de Dios en sus vidas para ser tan mentirosos y hacer cosas tan desagradables, porque ¿a ustedes les gustaría hacer eso? Si ustedes tuvieran un hermanito, ¿harían eso ustedes y engañaran a su padre? No. ¿Verdad que no? Qué dolor para su papá. Pero ¿saben qué? Dice la historia que Dios estaba siempre con José, porque José era un niño obediente a Dios. Y aunque se lo llevaron esos egipcios como esclavo, lo vendieron allá, dice, cuando estaba en Egipto, a un hombre llamado Potifar. Este Potifar era un oficial del propio rey Faraón. El rey Faraón era el que gobernaba Egipto. Y entonces, dice que este Potifar, José halló gracia ante los ojos de Potifar. Lo vio lo obediente que era y que donde estaba José, todo lo que hacía prosperaba. Porque Dios estaba con él. Todo lo que José hacía era bendecido y prosperaba. Entonces, Potifar se dio cuenta y ¿saben qué dijo? Este chico tiene algo muy especial. Dijo que todo lo que él toca es prosperado y crece. Dijo, entonces yo lo voy a poner a cargo de mis cosas, dijo. Y lo puso a cargo de todas sus cosas. Él era el que tenía el control de todas las cosas ahí. Y él salió y se fue a hacer otros pendientes que tenía. Pero ¿saben qué pasó? Ustedes saben que el enemigo siempre anda ahí, ¿verdad? A los que estamos sirviéndole al Señor y tratando de hacer las cosas bien, el enemigo siempre nos va a atacar. La esposa de Potifar empezó a echarle el ojo a José, porque José era un chico muy guapo, muy bonito. Y entonces, ¿saben qué? Ella quería que José se acostara con ella. Y eso no estaba bien, porque ella tenía a su esposo que era Potifar. Pero José se mantuvo firme, y aunque ella le insinuaba que se acercara con ella y que se fueran a acostar juntos, él no se dio en ningún momento. Pero la señora no se dio por vencida. Y un día lo jaló. ¿Y saben qué hizo él? Se jaló él de ella. Miren, ahí está. Ella lo jaló y le dijo, quiero que vengas para que te pases conmigo. Y le dijo, no, le dijo, yo no voy a hacer eso. Le dijo, porque tú, le dijo, estás casada, le dijo, con Potifar, le dijo, un hombre que me ha bendecido acá, que me ha abierto las puertas y que me ha ayudado, le dijo, y que me ha dejado acá al cargo de todo y que me ha dado la confianza. Yo no le voy a hacer eso a él, le dijo. Entonces ella enojada lo agarró así y él prefirió jalarse, y cuando él le jaló, ¿saben qué pasó? La ropa de él quedó en las manos de ella y él salió corriendo.
¿Y qué hizo la señora? Torció las cosas. Después dijo de que José había querido abusar de ella. Le dijo a Potifar. Le dijo, ese varón que trajiste a la casa, le dijo, quiso abusar de mí. Le dijo, mira, aquí está la ropa de él, le dijo. Y el Potifar creyó la mentira que le estaba dando la esposa. ¿Y saben qué hizo con José? Lo metió a la cárcel. Lo metió preso. Y él no había hecho nada. Él lo que había hecho era correrse del pecado. Pero como él no sabía, lo metió preso. Pero ¿saben qué? Cuando uno le es fiel a Dios, donde quiera que uno vaya, Dios nunca lo desampara a uno. Dios siempre está con uno. Y Dios se lo demostró a José, que siempre estuvo con él. Dice la Biblia que cuando él entró a la cárcel, habían 2 hombres ahí también que estaban presos, que eran sirvientes del faraón. Uno de ellos era el copero y el otro era el panadero. Esos 2 hombres habían llegado ahí porque se habían portado mal en la casa del faraón y por eso él los metió presos. Entonces, cuando él estuvo en la cárcel ahí, ¿saben que también José halló gracia ante los ojos del capitán de la cárcel, el mero jefe de la cárcel? Cuando llegó José, él lo vio que era un chico muy especial y dijo él, este chico me parece que es muy bueno. Digo, no sé por qué razón está aquí preso, digo, pero yo veo que es un buen chico este. Así que por lo tanto le voy a dar el cargo a él de que él atienda a todos los presos, dijo. Tú, José, le dijo, te vas a hacer cargo de atenderlos a cada uno de ellos, dijo. Entonces, José era el que los atendía y dice que dentro de esos presos que estaba el copero y el panadero, un día, una noche, ellos 2 tuvieron un sueño, cada uno de ellos. Un sueño el copero, un sueño el panadero. Y cuando se despertaron en la mañana, dice que estaban bien tristes los 2. Y como acuérdense que José era el que los atendía a ellos, ¿verdad? Cuando los vio allí todos tristecitos, a ellos les dijo, oigan, ¿y a ustedes qué les pasa? Les dijo. Los veo que están muy tristes, les dijo. Entonces le dijeron ellos, sí, estamos tristes porque hemos tenido un sueño cada uno de nosotros y no entendemos qué significa este sueño, le dijeron. Y acuérdense que ¿qué pasaba con José? A ver, dime. ¿Sus sueños se hacían realidad? Sí, no, y que José tenía el don de interpretar los sueños. Dios le había dado ese don a José de que él podía interpretar los sueños. Entonces le dijo José, ok, ¿y qué es lo que han soñado? Les dijo, no importa lo que ustedes hayan soñado y no lo entiendan. Yo tengo un Dios, les dijo, que Él me ha dado a mí, le dijo, el don de poder interpretar esos sueños. ¿Y saben qué pasó? El copero le contó lo que él había soñado, también el panadero. Y cuando le contaron a José los sueños, él le interpretó el sueño a cada uno de ellos. Le dijo al copero que en 3 días el faraón lo iba a restablecer nuevamente a su trabajo de servirle el vino. Pero el panadero le dijo que lamentablemente la interpretación de su sueño era que no iba a regresar, sino que lo iban a matar. Y así como José le dijo, así se cumplió. El panadero fue ejecutado y el copero, el faraón lo mandó a llamar para que volviera nuevamente a trabajar con él. Pero ¿saben qué pasó? José le dijo al copero, por favor, le dijo, cuando llegues al palacio con el rey, acuérdate de mí, le dijo. No te olvides y habla bien de mí ante el rey, le dijo. Él le dijo de que sí, pero ¿saben qué pasó? Se le olvidó al copero. Cuando ya salió de la cárcel no se acordó más de José. ¿A cuánto nos pasa a veces que nos hacen favores y se nos olvida después? ¿Verdad que nos ha pasado a nosotros también? Pues así pasó también con el copero, se le olvidó. Por lo tanto, José tuvo que estar muchos años más en la cárcel. ¿Saben qué pasó después de 2 años? Dice la historia que el rey faraón tuvo un sueño también. Tuvo uno. Y cuando él se despertó en la mañana, se despertó tan asustado y empezó a llamar a muchos de los que interpretaban sueños, pero nadie entendía qué significaba lo que el rey faraón había soñado. Y entonces él se puso muy preocupado. ¿Y saben qué pasó?
el copero estaba ahí y ahí se acordó de José, que ya tenía 2 años de haber salido de la cárcel y no se había acordado de él. Pero cuando su rey tuvo ese sueño, se acordó y le dijo entonces al rey, ¿sabes, mi rey? Le dijo, yo me acuerdo, le dijo, de un varón llamado José, le dijo, que está en la cárcel, le dijo, que cuando yo estuve ahí y yo tuve mi sueño, él lo interpretó, le dijo, y se cumplió. Entonces le dijo, no sé si quieres mandarlo a llamar, le dijo. ¿Y qué creen que pasó? De inmediato dijo el rey Faraón, vayan a traer ese varón, dijo, necesito que venga aquí conmigo, dijo, porque estoy pero afligido de que no entiendo el sueño, dijo. Entonces fueron a traer a José a la cárcel y lo llevaron ante el rey Faraón. Y cuando llegó allí, el rey Faraón le dijo, he tenido un sueño que me tiene tan preocupado porque no lo entiendo, le dijo. El sueño se trataba de que el rey Faraón soñó con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Entonces él no entendía qué significaba eso de las vacas gordas y las vacas flacas. Cuando le explicó todo eso a José, le dijo, mi Dios que tiene el poder te dará la interpretación, le dijo. Y José oró a Dios y Dios le dio la interpretación del sueño. Y el sueño significaba que iban a haber primero 7 años de abundancia de comida, de todos los granos que se necesitan. Pero después de los 7 años de abundancia, iban a venir 7 años de escasez, donde no iba a haber nada para comer. Entonces, el Señor le estaba avisando al rey para que se preparara para los siguientes 7 años. Le dijo a José, prepárate, le dijo, busca un hombre que te pueda ayudar para que puedas engranerar maíz y todos los granos que necesites para los 7 años de escasez, le dijo. Bueno, para no cansarles que José logró interpretar el significado del sueño. Y entonces al ver el rey Faraón cómo Dios estaba con José, dijo, oh no hombre, dijo, ¿quién mejor indicado para que pueda tomar el puesto que tú? Le dijo, tú que tienes gracia, que Dios te usa, tú te vas a hacer cargo, le dijo, de estar al frente y dirigir a toda la gente para que podamos en los 7 años de abundancia recoger toda la comida y ponerla en unos graneros. ¿Han visto ustedes unos graneros? Donde guardan alimentos, y vamos a engranerar todos los alimentos para los 7 años que vendrán donde no va a haber nada, le dijo. Y entonces así sucedió. Empezó José a trabajar con toda la gente y él era el jefe. Y entonces acumularon suficiente alimento. Y cuando vinieron los 7 años de escasez, ellos estaban preparados, miren. Ellos estaban preparados con todo el alimento. Y entonces dice la historia que cuando vinieron los 7 años de escasez, había escasez hasta en el otro país vecino donde estaban los hermanos y Jacob, que era Israel, ¿verdad? Entonces, ellos tampoco tenían comida porque la escasez había venido por todo aquel lugar. Dice la historia que los hermanos de José tuvieron que ir a Egipto a buscar comida para comprar porque ellos también no tenían comida. ¿Y qué creen que pasó? ¿Con quién creen que se encontraron los hermanos? ¿Con quién? José. Con José, el hermano. Y entonces ellos no reconocieron a José, pero José sí les reconoció a ellos. Y entonces dice la historia que de primero José los quiso como, no les quiso decir que él era el hermano, sino que los puso a prueba para ver si ellos ya habían cambiado. Ellos tenían un hermanito menor que se llamaba Benjamín. Entonces él les vendió alimento y después les dijo de que les iba a vender, pero tenían que dejarle a su hermanito Benjamín ahí y que ellos se fueran con el alimento y que después él se los iba a dar. Entonces, porque él quería ver si ellos habían cambiado. Acuérdense que los hermanos de él tenían un corazón bien lleno de envidia, ¿va? Porque imagínense venderlo a él y hasta lo querían matar. Entonces... Pero no lo mataron. No lo mataron, pero lo vendieron. Pero el caso es que después... Porque una